¿Qué tal, gente de YouTube? Sé que últimamente no he subido vídeos, prácticamente desde hace casi un mes, así que les pido disculpas por eso. Pero no se preocupen, porque he estado preparando un nuevo video, y espero que les guste mucho. Esta historia no me pertenece. Pertenece a Continuer 123. Tampoco la música utilizada me pertenece. Asombroso. Esa fue la única palabra que Khrushchev pudo pronunciar al presenciar la abrumadora batalla en el cielo. Sus ojos se movían rápidamente, de izquierda a derecha, como si siguiera el movimiento de proyectiles, en lugar de personas. Para una persona normal, las dos personas en el cielo parecerían más bien borrones que combatientes. Sin embargo, para Khrushchev, que poseía un conocimiento avanzado de técnicas de espada, la comprensión de lo que sucedía era casi inexistente. Aún más sorprendente era el hecho de que, una vez había intentado luchar contra uno de estos veteranos, y, de alguna manera, había sobrevivido. Ja 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 ja. De verdad, eso es todo lo que puedes hacer. Esta encantadora dama lo ha dado todo, pero aún te niegas a sacar un arma. Una reacción bastante decepcionante de este saco de carne con palo. Mientras volaba por los aires, reformando y remodelando constantemente su cuerpo, lanzaba ataques despiadados, de magia, sangre y llamas, contra las borrosas imágenes residuales de Reinhard. Solo desenvaino mi espada cuando es necesario. En tu forma actual, lamento decir que eres insuficiente. Los ojos de Capella parecían demasiado lentos para seguir los movimientos de Reinhard, así que, como solución, los separó para que cada uno se moviera de forma independiente. La visión para los espectadores era, naturalmente, tan horrible como cabría esperar, algo de lo que Capella se enorgullecía. Si este método no hubiera sido suficiente, simplemente habría hecho brotar más ojos, hasta cubrirlo por completo. Una confesión patética de tu parte, ¿no? ¿Te atreves a insinuar que soy insuficiente en algún sentido? Esta gentil dama es del agrado de todos. Después de todo, la carne masculina anhela la carne femenina, y como filántropo, trabajo incansablemente para conceder los deseos de ustedes, sacos de carne que gotean fluidos. Si después de todo esto no logran tener una erección, tal vez deberían consultar a un médico. Reinhard atravesó al ágil dragón negro, con un simple movimiento de su brazo, sin siquiera usar un arma. ¡Qué fastidio es lidiar contigo! Es un juicio frustrante para mí también, ya que pareces regresar sin importar cuántas veces lo haga. Sin importar nuestros sentimientos, te dejaré aquí para siempre. El efecto fue instantáneo, partiendo la cabeza del dragón por la mitad, hasta su estómago, derramando litros de sangre, bilis, y ácido estomacal, como una mezcla pútrida. Reinhard había tenido especial cuidado de evitar que tal ataque impactara en una zona donde pudiera alcanzar a la gente de abajo, que seguía observando la pelea, con preocupación. Jeje. ¡Qué maravilla! Me estás partiendo en dos. Capella-sama no es nada descortés, así que te ofrezco otra oportunidad para ganarte el amor de esta dama. Simplemente inclina la cabeza ante mí, y déjate derretir, y te moldearé hasta convertirte en mi nuevo trozo de carne favorito. ¿Qué? Como ya había hecho antes, en la mansión, el dragón negro comenzó a reconectar lentamente la piel y los vasos sanguíneos entre el corte del brazo de Reinhard. Una repugnante masa viscosa, de carne fibrosa, y órganos blandos, se unieron como si el tiempo mismo se hubiera revertido. Este proceso fue deliberadamente revelador, y la mayor parte ocurrió alrededor de la mano de Reinhard, que permanecía dentro de la herida. Parece que tendré que erradicarte por completo. Hasta que no quede nada. Reinhard remató la frase, sacando bruscamente la mano del torso regenerado de Capella, y un nuevo torrente de sangre y fluidos salió disparado junto a su mano libre. Capella apenas pudo contener la risa ante la frustración del hombre. Ja 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 ja. ¿De verdad crees que no revelar nada sobre ti te ayudará? Para esta amable mujer, no eres más que un libro abierto. Para empezar, sigues negando lo perfectos que seríamos juntos, mientras juras lealtad a mi falsificación.
¿qué es lo que encuentras tan diferente de esta encantadora dama? ¿Acaso no eres el tipo de saco de carne masoquista, al que le gusta que una mujer despiadada le dé órdenes? Capella comenzó a transformarse de nuevo, en su forma original, absorbiendo el exceso de carne, como si fuera el aire que respiraba. Las escamas negras cambiaron lentamente de color a blanco, luego a rojo. Y finalmente, al característico tono rosado de su piel, que cubría su rostro y cuerpo. Los cuernos de su cabeza parecieron dividirse en cientos de pequeños filamentos, antes de volverse dorados. Desafortunadamente, no hay nada compatible entre nosotros. Mi conexión contigo comienza y termina hoy. Una vez más, Reynard levantó la mano y se preparó para lanzar un ataque con toda su fuerza. Saltó, usando el aire como plataforma, para ganar velocidad en su golpe. Incluso sin espada, este movimiento le otorgaría la fuerza de un golpe potente, gracias a su velocidad. ¡Qué gracioso! ¿No eres un verdadero imbécil? Esta excesiva muestra de confianza detuvo a Reynard en seco, aunque solo fuera por un instante. ¡Qué extraño! Mis aliados en tierra acaban de acabar con el resto de tus fuerzas. ¿Y aún crees que has ganado esta batalla? Hay combatientes capaces en la ciudad que probablemente estén lidiando con tus compañeros en este preciso instante. Aunque Capella intentara alardear del daño que había infligido a la mansión, no cabía duda de que este ataque había fracasado estrepitosamente en cuanto a lograr objetivos o causar daños significativos. Su mansión había sido destruida, y un arzobispo liberado, pero Reynard podía percibir la presencia de poderosos combatientes que ahora superaban en número a sus fuerzas. Además, este ataque no tenía objetivos claros, como si los tenía Priestella. ¿De verdad crees que esta encantadora dama, que se molestó en venir sola a territorio enemigo, no habría preparado medidas contra las tropas que enviaste? Esta frase fue pronunciada con la máxima seguridad, hasta el punto de que Reynard no se atrevió a pensar que fuera un farol. HK. Boom. En un instante, Reynard ejecutó su ataque casi perfecto contra Capella, destripándola sin remedio. De verdad, no quedó ni rastro de ella. Incluso la sangre se había convertido en una niebla irreconocible. ¿Qué pudo haber sido ella? Reynard miró su mano. Su guante estaba ahora negro, por la pura fuerza del golpe. Incluso su ataque en la casa del botín palidecía en comparación con el que acababa de desatar, haciendo vibrar el aire alrededor de su brazo. Se quedó inmóvil, absorto en sus pensamientos por un momento, intentando reconstruir los acontecimientos que acababan de suceder. Su mansión había sido atacada, la rehén que tenían había muerto, y todo su personal de servicio había desaparecido. Esto fue, sin duda, una derrota para él, pero tuvo un costo aún mayor para el culto de la bruja, que aparentemente había desplegado a todos sus restantes en la ciudad. No puedo quitarme de la cabeza la sensación de que he pasado algo por alto. Esto se siente diferente a lo que sucedió en Priestella. Reynard apretó el puño quemado, el guante carbonizado se desgarró con una fuerte ráfaga de viento. Tras echar un vistazo rápido al campo de batalla, vio que Garfield y Wilhelm habían acabado con los cultistas restantes en tierra, mientras Rem les aplicaba magia curativa, y Ram y Felt patrullaban la zona en busca de fuerzas en retirada. Krusch y Otto eran los únicos que se habían quedado quietos, optando por permanecer dentro del refugio improvisado, construido por Emilia, con magia de fuego. La atención de Reynard no tardó en desviarse de los otros campamentos hacia la mujer y la niña que habían llegado hacía poco. Sintió que sus ojos se abrían de par en par por la sorpresa al reconocer el rostro familiar de la mujer de cabello morado. Es la hija de Grimm y Carol. Había oído rumores de que se había fugado y abandonado a la familia Remendis hacía algún tiempo, pero no preguntó al respecto para evitar conflictos. Parecía que el destino tenía un cruel sentido del humor, haciendo que llegara justo después de la pérdida de su personal de reemplazo. Le resultaba difícil no perderse en sus pensamientos, mientras
Imaginaba los rostros de Lilia, Charlotte, Elsie, y todas las demás sirvientas que acababa de perder. No, tal vez era más apropiado decir, a quien había matado. Al menos, eso era lo que temía que pudiera haber sucedido. Reynard había bajado la guardia, debido a su estado depresivo. Rein. La voz de Felt, que le gritaba desde lo alto, lo sacó de su momentánea pensamientos. Sus ojos se posaron en su señora, que se encontraba al borde de su propiedad, contemplando la capital. Con solo mirarla, supo que algo andaba mal. De hecho, Felt parecía señalar exactamente en la dirección de donde habían venido Raxa y Plum. El mismo lugar que Emilia y Beatriz se habían prometido reforzar. Y el lugar donde... ese Subaru. Una enorme bola de sombras devoraba todo a su paso. Podía verla crecer exponencialmente, a cada segundo, amenazando con consumir toda la capital, en su frenética expansión. Todos. Quédense aquí. Reynard pudo ver que el resto de los ocupantes de su mansión, finalmente se percataron de la devastación catastrófica que se avecinaba desde la capital. Les hizo una señal rápida para que se quedaran quietos, mientras se lanzaba hacia el cielo, acercándose al epicentro tan rápido como podía. Por favor. Solo déjenme llegar a tiempo. Comparar la velocidad de Reynard con la de un rayo sería un error, pues su velocidad superaba los límites de cualquier comparación plausible. Sus movimientos, por sí solos, anulaban la capacidad de reacción incluso de la barrera del sonido. El aire mismo se expandió a su alrededor, en una onda expansiva lo suficientemente poderosa como para destrozar todas las ventanas de la capital, junto con los tímpanos de cualquier desafortunado transeúnte que se encontrara cerca de su trayectoria. ¡Bum! En menos de un instante, Reynard llegó a su destino. Por desgracia, no se le ocurrió reducir la velocidad antes de aterrizar, y acabó creando un cráter de 4,5 metros en la acera de piedra del centro. Reynard pudo oír el crepitar de las llamas, consumiendo los puestos de madera a su lado, junto con el estruendo de las tejas, y las herramientas metálicas en los tejados, de los edificios que bordeaban la calle. En cuanto a la presencia humana, este callejón estaba extrañamente desierto. Donde se encontraba ahora, estaba justo en el límite del distrito comercial más popular de la capital. Una intersección, normalmente repleta de puestos, viajeros, y gente común, haciendo sus compras. Reynard había patrullado esta zona, tantas veces, que había perdido la cuenta. Le bastó una mirada a su alrededor, para darse cuenta de que los daños del ataque sorpresa, del culto de la bruja, habían sido mucho mayores de lo que había previsto. Incluso después de un intento de evacuación, las calles seguían sembradas de cadáveres de guardias de la ciudad, ciudadanos, y algún que otro miembro del culto de la bruja. TCK. No podía permitirse que las emociones lo dominaran, aunque reconociera la identidad de muchos de los caídos. Como santo de la espada, se le había confiado la responsabilidad de actuar al servicio del bien común. Eso significaba que era su deber resolver esta situación, tanto como prevenirla desde el principio. Ya había fracasado una vez. La razón por la que había aterrizado allí, no era solo para evaluar los daños causados por el culto, sino para prevenir el desastre inminente de la sombra, que se expandía cada vez más. Con solo echar un vistazo a un callejón lateral, pudo ver el borde de su horizonte de sucesos, a unas decenas de metros. No puedo acercarme más. Reynard no percibía nada dentro de la inmensa tormenta de sombras, ni esperaba que entrar en ella pudiera traer algún beneficio para nadie. No le quedaba más remedio que asumir que quienes habían sido consumidos por ella, ya estaban muertos. Esto no tiene sentido. Miró hacia arriba, hacia la oscuridad que crecía exponencialmente, expandiéndose implacablemente hacia afuera, y hacia arriba. La cima de aquella cosa, debía estar a cientos de metros de altura, quizás incluso más. Ni siquiera Reynard podía determinarlo con una sola mirada. Solo había un culpable, que podía ser responsable de semejante despliegue de magia Jin. La bruja de la envidia, debería estar sellada muy lejos de aquí, en las dunas de arena de Auguría, mientras pronunciaba el maldito nombre de su enemigo.
como si reaccionara a que lo llamaran por su nombre. Varias manos, formadas a partir de sombras, se materializaron desde el borde del horizonte, de sucesos del orbe, y se abalanzaron rápidamente sobre él, por todos lados. Ridículo. ¡Zas! Con un rápido movimiento de su mano, de izquierda a derecha, Reinhardt cortó el aire frente a él, transformándolo en una imparable ráfaga de viento. En el instante en que impactó contra el ataque, cada mano de sombra se disipó, como si hubiera sido deshecha por su propio usuario. No permitiré esta aberración, ni un instante más. Reinhardt bajó la mano hacia la espada, que guardaba en su cintura, una espada de poder inimaginable, que apenas había desenvainado en su tiempo como el santo de la espada. Podía sentir la voz de la espada llamándolo, gritándole que la liberara. Por un instante, Reinhardt vaciló con la mano. Si Subaru está ahí dentro, solo pensarlo, le hizo temblar las rodillas. Había jurado proteger a Subaru con todo su ser, con su vida, al descubrir su resurrección. Sin mencionar que había sido un fallo de su talento, lo que permitió que Subaru fuera ejecutado, en primer lugar. Y ahora, después de mentir a tanta gente, después de esconderlo lejos de su propio campamento, y tener a Subaru solo para él, estaba a punto de volver a dejar a Subaru solo. Por primera vez desde que asumió título de Santo de la Espada, consideró seriamente lo que significaría eludir sus deberes. Incluso con innumerables personas muertas, incluso con el reino dependiendo de él, para detener esta amenaza. HK. Su mano tembló al contacto con la espada del dragón, mientras un sonido de desolación absoluta resonaba por doquier. Observó los rostros de los guardias en el suelo, sus nombres apareciendo en su mente uno tras otro, con implacable eficacia. Maldita sea. Incluso ahora. Incluso después de haber jurado que cambiaría. Reinhardt seguía siendo esclavo de su título. Clic. El sonido de él desabrochando una atadura de su vaina, resonó en el callejón vacío, mientras las manos temblorosas de Reinhardt se aferraban a la empuñadura puntiaguda de su espada. ¿Acaso la espada se desenvainaría? Una leve presión respondió a esa pregunta, aunque Reinhardt ya sabía la respuesta. Se la había estado repitiendo una y otra vez, a pesar de sus mejores intentos por ignorarla. ¡Zas! Un suave, pero profundo murmullo, emanaba de la reluciente hoja, mientras la sostenía sobre su cabeza. La brillante luz que desprendía era, como la de una estrella, iluminando todos los rincones oscuros, donde el mal pudiera esconderse. GHK. Sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, al contemplar el poder abrumador que contenían sus manos. El borde de la tormenta de sombras estaba ahora a solo unos centímetros de él, y su decisión estaba tomada. Aunque sentía que la habían tomado por él. Lo siento mucho, Subaru. Reinhardt tuvo que cerrar los ojos, apretándolos con fuerza, para no tener que presenciar lo que estaba a punto de hacer. Era algo que jamás se perdonaría. ¡Bum! Y con un solo golpe de su espada, la luz aplastante se liberó, para desterrar las sombras. Oye, esto no es ninguna broma. Los habitantes de la mansión apenas tuvieron tiempo de reaccionar a la desaparición de Reinhardt, antes de que una luz blanca y brillante disipara la tempestad de sombras. Incluso desde la enorme distancia que los separaba, el poder de aquel ataque fue suficiente para helarles la sangre. No. A Otto le costó un gran esfuerzo no caerse hacia atrás. 1.000.000 de pensamientos le rondaban la cabeza, pero el principal era, ¿quién podría haber sido víctima del ataque? Emilia, Beatrice. Otto no quería decirlo en voz alta, por miedo a que se hiciera realidad. Una rápida mirada a las expresiones de horror en los rostros del resto de su campamento, le confirmó que la preocupación no se limitaba solo a él. Subaru. Esto debió ser una pesadilla. Casi todos los líderes de su campamento podrían haber sido aniquilados. Ya ni siquiera tienen forma de saber si están vivos o muertos, pues la ola de destrucción del ataque de Reinhardt lo había arrasado todo. Emilia Sanma. Rem intentó taparse la boca, mientras reprimía un grito, cayendo de rodillas, horrorizada por lo que acababa de ver.
Hacía solo un momento, Emilia y Beatrice estaban junto a ellos, protegiéndolos activamente de la lluvia de hechizos de los sectarios. La única razón por la que se marchó, fue para protegerlos. ¿Ese Subaru-kun? Antes de que pudiera terminar de pronunciar su nombre, Rem volvió a caer de rodillas. Una mirada vacía, perdida, y disociada, fija en el suelo, como si lo atravesara con la mirada. Por supuesto, Rem estaba devastada al pensar en la muerte de Emilia y Beatrice, pero la idea de haber perdido a Subaru por segunda vez... sé cómo pudo, Rem permitir esto. Las lágrimas le nublaron la vista por completo, impidiéndole ver más allá de unos pocos metros. Tuvo que reprimir las ganas de hiperventilar, y un gemido visceral, casi sepulcral, de profundo sufrimiento, escapó de sus labios. GHRK. Solo había otros 2 momentos que la habían dejado tan perdida, tan insegura de qué hacer, o sentir. El primero, por supuesto, había sido la noche en que Ram perdió su cuerno. La noche en que su condición de simple reemplazo se consolidó en su mente. Hasta el día en que recuperó la memoria, Rem había creído que ese periodo de su vida, había sido el más doloroso que jamás tendría que soportar. Sin embargo, seguía agradecida por ese tiempo, pues la había llevado a conocer a su héroe predestinado. Rem había soñado despierta con el futuro que todos anhelarían, y del que podrían reírse juntos. Un mundo donde Emilia se convirtiera en reina, donde su hermana se liberara de su dolor crónico, y donde pudiera entregarse libremente al amor de esa persona. Entonces, por desgracia, llegó el segundo momento. El día en que se liberó de la influencia de la gula, despertó aturdida y confundida, tras perderse un año de maravillosos recuerdos. A diferencia de la reacción habitual, se sorprendió al ver que la mayoría del campamento de Emilia la miraba con recelo. Aparte de su aliviada hermana, la mayoría apenas podía mantener el contacto visual con ella durante unos segundos, antes de desviar la mirada con una vergüenza, apenas disimulada. Al cabo de una semana, nadie podía encontrar más excusas para justificar por qué Subaru no la había visitado. Rem ya sabía todo lo que Subaru había hecho para protegerla durante su coma, así como sus visitas diarias. No le avergonzaba admitir que lloró desconsoladamente al saber cuánto se preocupaba por ella. Cuando finalmente supo la verdad sobre lo sucedido, tras rogar a todos en la mansión que le dieran respuestas, todos sus extraños gestos cobraron sentido. Y Rem no sabía qué sentir al respecto. Su reacción inicial casi la llevó a desatar su furia instintiva, aunque, por suerte, la sensatez prevaleció. Sabía que todos eran buenas personas en el fondo, que habían sido engañados por la autoridad de la gula. Desafortunadamente, eso no hizo desaparecer el resentimiento. Rem no se atrevió a expresarlo directamente a nadie, excepto a su hermana, quien podía percibirlo a través de la sinestesia. La razón por la que no pudo seguir adelante. Rem sabía, en el fondo, que ella también había tenido sospechas sobre Subaru. Sabía que, a diferencia de los demás, casi actuó impulsada por esos sentimientos, a pesar de que le habían dicho que era inocente. Si hubiera estado despierta, podría haber sido cómplice de esta atrocidad. No, podría haber sido peor que simplemente cómplice. Una parte retorcida de ella, se alegraba de estar dormida. Esa pequeña misericordia le permitía recordar los momentos compartidos, con Subaru, con una mirada pura. Era como si su amor se hubiera salvado, mientras que él, de los demás había sido devaluado considerablemente. Rem no fue responsable. El único atisbo de esperanza al que se había aferrado era, esa creencia. Sí, era repugnante. Sí, había pecado por su inacción, por su incapacidad. Sin embargo, no lo había abandonado como los demás, aunque fuera por pura suerte. Pero ahora... Rem, por favor, intenta respirar. Al borde del desmayo, sintió el reconfortante abrazo de su hermana, sobre sus hombros, intentando desesperadamente calmar la agitación emocional de Rem. Probablemente Ram también estaba en estado de shock, pero reprimiendo sus sentimientos para ayudarla. Sin duda, tenía una hermana mayor, admirable. Hermano mayor, Rain.
Feld miró a los compañeros de Subaru, con una mezcla de emociones en sus ojos, antes de volverse hacia la abrumadora luz blanca, que emanaba del golpe de espada de Reynard. Antigua ladrona, nunca había sido su fuerte comprender ni tranquilizar a los demás en momentos de crisis. El dolor genuino en sus ojos, la hizo sentir como si le hubieran clavado una daga en el estómago. Ahora sí que está todo jodido, ¿verdad? Se giró de izquierda a derecha, susurrando para sí misma, para contener las lágrimas. Una parte de ella no podía creer que Subaru pudiera estar muerto, incluso después de aquel ataque. Esta creencia carecía de fundamento lógico, sino que era producto de las numerosas situaciones de vida o muerte, de las que había salido ileso en el pasado. De hecho, incluso cuando moría, volvía de alguna manera. En aquel momento, su preocupación se dividía a partes iguales, entre la de Subaru y la de su propia caballero. Reynard se había visto obligado a enfrentarse a la amenaza él solo. Sin duda, sabía lo que eso implicaba. Significaba que también estaba preparado para asumir la culpa de todos, incluida ella, si Subaru y Emilia perecían. ¡Qué desastre he sido! Se llevó una mano al corazón, e hizo una mueca con los ojos cerrados. Subaru no solo podría haberse ido, sino que... ¿qué le quedaba a Reynard para volver? Su hogar había sido destruido, su personal había desaparecido, y los arzobispos, de la torre prisión, probablemente habían escapado durante el caos. Y te culparán de todo, ¿verdad? La chica rubia se giró para mirar a Wilhelm, en particular, mientras albergaba este pensamiento desagradable. Crutch pareció notar su mirada, y la miró fijamente. En sus brazos estaba la inconsciente Meili, quien seguramente intentó escapar durante el caos del ataque inicial del culto de la bruja. Tenemos que ir allí. Crutch desenvainó su espada, dando órdenes a Wilhelm, y al resto del campamento Emilia, con la destreza de una líder experimentada. Crutch parecía tener dudas sobre dar esas a gente de otro campamento, pero lamentablemente era la única opción dadas las circunstancias. Rein, aguanta hasta que lleguemos. Sentía que rechinaba los dientes, mientras usaba su protección divina al límite, para adelantar a todos en su camino hacia Reynard. El pelirrojo se quedó inmóvil, sin aliento, ante la escena que tenía delante. Donde antes había edificios, fuentes, casas, estatuas, ahora no quedaba nada. Solo veía una extensa y plana extensión de tierra, interrumpida ocasionalmente por el silbido del viento. En realidad, había controlado bastante bien la fuerza de su ataque, considerando todo. El tajo de Reynard tenía la potencia justa para disipar las sombras, y nada más. A pesar de haberse contenido considerablemente, el daño seguía siendo catastrófico. HK. Como porcentaje de la capital, probablemente había arrasado alrededor del 10%. Si había gente viva allí, sin duda estaban muertos. El único consuelo que encontraba, era que probablemente quedarán pocos o ninguno para cuando lanzara su ataque, ya que eso habría significado sobrevivir tanto a la emboscada del culto, como a la aparición de la bruja de la envidia. Sin darse cuenta, su espada ya había vuelto a su vaina. Reynard podía ver detrás de él, a través de los restos de una ventana rota justo al lado de su pie, lo que dejaba claro que el daño no había ido más allá de donde él estaba. Reynard no dijo nada. En cambio, transfirió el peso del talón al pie delantero, escuchando el crujido de cristales y escombros bajo él. Aplastó deliberadamente los restos de la ventana junto a su pie, pues no quería ver la expresión de su propio rostro en ese momento. Ya puedes salir. El santo de la espada habló sin pensar, con un tono casi robótico, intentando disimular la agitación emocional que lo embargaba. La presencia que había detectado tras él, era inconfundible. Era tan clara, que Reynard ni siquiera necesitó pronunciar su nombre. Como siempre, la actitud de esta persona era completamente inapropiada, en situaciones serias como esta. Bueno, te agradecería que me dejaras divertirme un poco más primero. Seguro que te engañé por un segundo, ¿verdad? Como si se hubiera materializado de la nada, la figura de un hombre lobo alto, surgió de la sombra, proyectada por el cuerpo de Reynard.
parecía tan indiferente como siempre, algo que ni siquiera Reinhardt comprendía. Alibel-san, me alegro de que estés bien. Reinhardt ni siquiera se giró para mirar a su nuevo interlocutor, permaneciendo inmóvil en el mismo lugar donde había atacado, con la mirada fija en el horizonte, al borde de su visión. Desde luego que no me lo pusiste fácil, ¿verdad? Incluso yo tengo límites, ¿sabes? Ja ja ja. El hombre lobo metió la mano en su capa, y sacó una pipa mucho más pequeña que su Kizaru habitual, antes de dar una larga calada, con una sonrisa de satisfacción. Ambos esperaban muchas preguntas, pero se sorprendieron al ver que el otro no hablaba. Dime. ¿Estaba Subaru ahí dentro? Reinhardt finalmente rompió el silencio, mientras apoyaba su mano temblorosa en la espada, que llevaba en la cintura. Una parte de él deseaba doblar la espada entre sus manos, hasta que se rompiera, pero esperaría hasta obtener una confirmación formal. Si sabes la respuesta, ¿de qué sirve preguntar? Mejor te doy una noticia interesante. Alibel notó que Reinhardt se estremeció ante sus palabras, sin volverse para hablarle cara a cara. Estos tipos más fuertes siempre eran problemáticos a su manera, lidiando con su fuerza, ya fuera mediante la represión emocional o una sed insaciable de batalla. El caso de Reinhardt era claramente el primero. Si eso es todo, puedes irte. Me gustaría estar solo un momento. Reinhardt levantó la mano hacia un lado, como si intentara alejar a Alibel. Este gesto, aunque arrogante, era algo que, lamentablemente, solo el santo de la espada podía permitirse. No, definitivamente quieres escuchar esto antes de que te deje aquí, con tus pensamientos. El hombre lobo dejó escapar un leve suspiro, buscando algo en su capa, mientras Reinhardt permanecía inmóvil al borde del callejón destruido. ¡Zas! ¿Qué? Alibel lanzó un kunai a Reinhardt sin pensarlo dos veces, pero el joven se giró, y lo desvió con la mano. Lidiar con gente así, era más fácil que con personas como Cecilius, ya que solo necesitaban una excusa para desatar su poder. Tú. ¿Qué estás haciendo? Antes de que Reinhardt pudiera siquiera racionalizar su comportamiento, una serie de protecciones divinas se activaron, obligándolo a girarse para bloquear el ataque. Ni siquiera necesitaba bloquearlo, ya que habría rebotado en otra dirección. Silbido. Esa debe ser la primera vez que te veo enojado, santo de la espada. Casi me haces temblar. Ja 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 ja. Alibel no pudo evitar reírse al ver la mueca de dolor de Reinhardt, y agitó la pipa en el aire para apagar las brasas restantes. La guardó en su capa, y dejó que Reinhardt lo mirara fijamente durante un par de segundos más, antes de continuar con lo que había dicho antes. Bien, entonces, ¿qué más tienes que reportar? Reinhardt se dio a regañadientes, ante las burlas de Alibel, y un pequeño destello de esperanza regresó a los ojos del joven. La situación no podía empeorar, al menos en lo que respecta a las personas que le importaban. La única persona que le quedaba era Felt. Para ser sincero, no hay un buen punto de partida, así que iré directo a lo que más te interesa. Alibel se acercó lentamente a Reinhardt, escudriñando el entorno con una mirada penetrante, para evaluar si había algún intruso escuchando su conversación. Ya podía sentir como varios insectos comenzaban a moverse bajo tierra, como si reaccionaran a su charla. Eso no podía ser. Uf. Con un suspiro tan grande como pudo, Alibel lanzó una bocanada de humo hacia el camino de piedra destrozado, y el nuevo parche de tierra detrás de Reinhardt. Esto era para asegurarse de que los insectos los dejaran en paz, mientras hablaban. Si crees que podrías haber matado a Susan, piénsalo de nuevo. De hecho, me atrevería a decir que esa chica medio demonio, y su espíritu también están vivos. Casi al instante, Reinhardt abrió los ojos de golpe, y su expresión pasó de una mueca a una mirada de incredulidad. Un ataque con la espada del dragón, por mucha contención que se empleara, debería ser fatal para todo. ¿En qué se basaba Alibel para afirmar algo así, cuando Subaru no estaba a su lado? Si es así, ¿dónde están? ¿Por qué no puedo sentirlos? Reinhardt vio a Alibel apartar la mirada, con una expresión bastante compleja en el rostro.
Claramente, el hombre lobo sabía más de lo que aparentaba, pero no estaba seguro de cuánto debía revelar. No es algo que pueda explicar, porque, para ser honesto, ni siquiera sé qué pasó. Accidentalmente dejé que uno de mis kunai lo golpeara, y al segundo siguiente todas esas sombras se desbordaron. Alibel tuvo suerte de escapar a tiempo, ya que la sombra no solo envolvió por completo la plaza donde luchaban, sino que también pareció apuntarle deliberadamente, mientras corría. Un par de sus clones tuvieron la mala suerte de quedar atrapados en la tormenta. Si Reinar no hubiera anticipado su ataque en ese momento, Alibel también podría haber recibido un golpe de su propia espada. Salieron de Subaru. Había dicho hacía un instante que este día no podía empeorar, pero como si el destino jugara con él, encontró la manera de superarse. Siempre había existido cierta confusión sobre por qué Subaru poseía el aroma de la bruja. Incluso ahora, a pesar de ser la causa de su mayor fracaso, Reinar no podía evitar preguntarse por qué ese aroma se aferraba a él con tanta fuerza. ¿Qué podría querer ella, la bruja de la envidia, de Subaru? Reinhardt se llevó la mano a la barbilla, cerrando la mandíbula, mientras se sumía en una profunda reflexión. Si lo que decía Alibel era cierto, no era imposible que hubiera sobrevivido. Sin embargo, la base para que Emilia y Beatrice sobrevivieran parecía bastante incierta. Susan siempre está metida en líos, ¿verdad? Déjame añadir esto último, porque se vuelve aún más increíble. Justo cuando eso sucedió, las tres desaparecieron. ¡Qué truco más ingenioso, no! Alibel notó que la expresión de Reinhardt se iluminaba considerablemente, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Si bien esto no era necesariamente algo que debiera alegrarle, el hecho de que hubieran desaparecido antes de que Reinhardt lanzara su ataque significaba que, al menos, no las había matado. Menos mal. No sé qué habría hecho si... ¡Ay! Lágrimas de alivio corrían por sus mejillas. Seguramente había estado llorando todo el tiempo, pero recién ahora se daba cuenta. Por eso no quería darse la vuelta y hablar con nadie. Si solo es que su presencia desaparece, entonces tal vez fueron transportados a algún lugar. Aplicaciones complejas de magia Jin han demostrado ser capaces de hacer tal cosa. Esto era pura especulación suya, pero era una posibilidad que no había considerado antes. Se había topado con un hechizo similar durante su anterior excursión a la Atalaya, así que no era imposible. Vaya, vaya. ¿Qué hablador estás ahora? Ja 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 ja. Alibel se echó un poco hacia atrás mientras reía, agitando la mano para disipar al instante el humo que había usado para ahuyentar a los insectos. Un verdadero ejército de personas se dirigía a ese lugar y no quería tener nada que ver con lo que venía después. Habrá un mejor momento para terminar esta conversación. Tengo mucho más que contarte, pero parece que vienen invitados. Te dejo que te encargues de la limpieza. Te espera un momento. ¡Pum! Antes de que Reinhardt pudiera decir otra palabra, el hombre lobo se desvaneció en una nube de humo, dejando a Reinhardt con la mano extendida y una expresión de conflicto en los ojos. Podía sentir que la gente se acercaba, pero estar solo lidiando con esta pesadilla, le parecía una carga demasiado pesada. ¿Qué se suponía que debía decir? Ni siquiera tenía pruebas contundentes de que alguno estuviera vivo. Sería diferente si Alibel hubiera logrado recuperar sus cuerpos inconscientes, pero tal como estaban las cosas, cualquier cosa que dijera sonaría como una mentira desesperada. ¡Qué pesadilla! Las emociones que atormentaban a Reinhardt no desaparecieron, ni siquiera cuando vio cómo los distintos miembros del campamento se acercaban a su posición. Se encontraba en una situación extremadamente difícil, en gran parte culpa suya. No solo era demasiado increíble para explicarla, sobre todo sin pruebas, sino que además había límites a lo que podía revelar por el riesgo de que se filtrara información. Rein, ¿estás bien? Felt fue la primera en llegar, sus llamadas acompañadas de una ráfaga de viento que él asociaba con su protección divina. Ella, por supuesto, podía estar al tanto de todos los detalles, ya que él estaba directamente bajo su mando. El problema era qué podría contarles a los demás.
Quien quiera que haya contratado a Reisel, todavía cree que Subaru está muerto. Si les dijera al resto de su grupo que Subaru está vivo, existe una alta probabilidad de que la información se filtre, y el responsable organice otro ataque. Por desgracia, era un riesgo que tendría que correr, dado todo lo que ya se les había revelado. Meili había podido confirmar la supervivencia de Subaru durante el interrogatorio antes de la intervención de Capella, así que era un desenlace inevitable. Estoy bien. Siento haberte preocupado. Reinhard esbozó una sonrisa forzada, aunque solo fuera para tranquilizar a Felt sobre su estado. A diferencia del interrogatorio al que se enfrentó en la mansión, donde tuvo que mentir para ocultar una verdad increíble, ahora se encontraba en una situación en la que debía decir una verdad increíble si quería evitar mentir. No lo pareces, en serio, creo que ahora estoy un poco más preocupada. Aunque su intención había sido ocultar su dolor con esa calma exterior, Felt pareció ver a través de ella, como si ni siquiera hubiera dicho nada. Incluso extendió la mano, y le puso una en el hombro, que Reinhard retiró cortésmente. Ah, supongo que tienes razón, debo decir que no puedo ocultarte nada. Reinhard sentía una opresión en el pecho, casi como náuseas, algo que no podía explicar con palabras. Ni siquiera él estaba seguro de qué era, pues se parecía a la vergüenza, pero se expresaba de una manera completamente diferente. Los demás llegarán pronto, creo que sabes lo que van a preguntar. Fel notó que Reinhard se estremeció ante esta observación, y la chica desvió la mirada, para evitar que se sintiera incómodo, en ese estado de vulnerabilidad. Aunque su rostro no presentaba las típicas marcas de batalla, como suciedad o cicatrices, sus ojos, ligeramente enrojecidos, eran una clara señal de lo mucho que intentaba contener las lágrimas. Sí, lo sé. Ella lo oyó tragar saliva, silenciosamente. Añadiendo a su ya seca respuesta, un solemne sentimiento de culpa. Que Fel no pudo evitar compartir. Rein, no es tu culpa, ¿de acuerdo? Yo era quien daba las órdenes, así que si necesitan responsabilizar a alguien, déjame a mí. Felt esperaba cortar de raíz esta posible discusión, pero antes de que pudiera pedirle que la dejara asumir la culpa, Reinhard levantó la mano, en señal de protesta. Ante este gesto, ella no pudo evitar guardar silencio. Felt-sama, ese es el problema, ¿no? Le agradezco mucho que haya intervenido en mi favor, pero el cargo del que soy culpable es mucho peor. Reinhard cerró los ojos, con las manos temblando, y los brazos colgando flácidamente a los lados. Empezó a respirar, una respiración superficial, y temblorosa que poco a poco, se convirtió en una inhalación, más larga, y controlada. Lo único que he hecho siempre es seguir órdenes, sin cuestionarlas. Ante esta sorprendente confesión, Reinhard pudo oír la reacción de asombro de Felt, mientras se acercaba, y trataba de que abriera los ojos. Rein, de verdad no tienes por qué avergonzarte. No me parece justo que hayas tenido que hacerlo, pero todos en Lugúnica te deben la vida de una forma u otra. Felt se sorprendió de la rapidez con la que soltó palabras en las que no creía, para animar a aquel hombre. A decir verdad, le molestaba ese aspecto suyo más que ningún otro. La idea de que existiera, como una herramienta para proteger a los demás. Sin embargo, sabía que eso no era cierto en absoluto. Tras pasar suficiente tiempo con él, comprendió que tenía sus propios deseos y ambiciones, como cualquier otra persona. Simplemente, cargaba con una responsabilidad demasiado grande, para que una sola persona pudiera soportarla. ¿Sabes cuál fue mi primer pensamiento, al enterarme de que Subaru estaba vivo? Fue cómo informaría al Consejo de Sabios. Se sintió avergonzado al admitirlo, su visión borrosa se disipó rápidamente, mientras pensaba al secarse los ojos con la manga de su uniforme de caballero. Finalmente, decidió no hacerlo. ¿A quién le importa? Lo que importa es lo que sentiste. Vi lo aliviado que estabas cuando regresaste ese día. El argumento de Felt pareció afectar ligeramente a Reinhard. Asintió levemente, y una sonrisa se dibujó en su rostro. Ella tenía razón, aunque luego intentara engañarse a sí mismo. Ah, pero eso solo empeora lo que acabo de hacer.
Reinhard pudo oír un gran enjambre de insectos acercándose a su posición, probablemente acompañado por el resto del campamento Emilia, y el campamento Crust. No sabía cómo enfrentarlos, sabiendo lo que acababa de intentar hacer. HK. No había otra opción. Felt intentó inventar una excusa, pero la duda en su propia voz debilitó su confianza de una manera que Reinhard no pasó por alto. Si hubiera seguido mi intuición, si hubiera interpretado los deseos de Subaru, y el consejo de sabios, según mis propias creencias. O simplemente, si hubiera seguido tu consejo desde el principio, esto nunca habría sucedido. Por primera vez en mucho tiempo, Felt pudo percibir la verdadera emoción en su voz. Un sufrimiento que no podía ser contenido por ninguna máscara, ni protección divina. Eran exactamente las mismas palabras que había pronunciado cuando se enteró de la ejecución de Subaru, tras su fallida expedición a la Atalaya. Que él lo repitiera, palabra por palabra, era más que una simple ironía poética. Era para recordarle a Felt la promesa que se había hecho a sí misma, y cómo, claramente, no había aprendido nada desde entonces. No lo sabes. Además, creo que tanto el hermano mayor, como yo, agradecemos la libertad que nos diste. Susurró esa última parte con un leve ceño fruncido, mientras su característico colmillo comenzaba a clavarse en su labio. Felt podría creer que Reinhard estaba equivocado, pero tales palabras vacías probablemente no le brindarían consuelo alguno ante la sombría situación que ahora enfrentaba. Reinhard no dijo nada ante su último intento de reanimarlo, antes de la tormenta que se avecinaba, optando por permanecer inmóvil. Su silencio le decía más que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado. Bueno, lo siento. Si quieres buenas noticias, me aseguré de que tu madre estuviera a salvo antes de irme. Felt se dio cuenta de que esta conversación solo iba a empeorar las cosas, y recurrió a la única buena noticia que podía darle. Aparte de ella, su familia era prácticamente lo único que le motivaba a seguir adelante en cada día. Gracias, de verdad, no podría mirar a mi padre a la cara si le pasara algo. Reinhard pronunció la última parte de la frase con una expresión de dolor similar en los ojos. Justo cuando se había revelado el nombre de Subaru, e Inkel había desaparecido en algún lugar cerca de la frontera sur. Decir que recibir estas noticias al mismo tiempo había sido una desgracia sería quedarse corto. La creciente política interna de los campamentos se había vuelto tan complicada que muchos de sus miembros tuvieron que ser expulsados por su propia seguridad. En concreto, en lo que respecta al encubrimiento de la verdadera identidad de Pride. Para quienes no habían conocido a Subaru antes, o durante su encarcelamiento, el regreso de su nombre no tuvo un impacto visible. Después de todo, el nombre del arzobispo del orgullo no se había hecho público. Cualquiera que se enterara de esta terrible verdad, correría un peligro terrible e innecesario. Si alguna vez saliera a la luz. Fue una decisión difícil, pero, aparte de Rom, el resto del campamento debía permanecer en la ignorancia. Reinhard sabía que, hiciera lo que hiciera, tarde o temprano, se darían cuenta de que algo andaba muy mal, así que aprovechó la oportunidad para matar dos pájaros de un tiro. Enviar un pequeño grupo a buscar a Inkel les daría tiempo para encontrar una mejor manera de afrontar esta tragedia. Sabes que él es quien no puede mirarla a la cara. Él fue quien la dejó sola. Felt tuvo que reprimir las ganas de escupir, cuando el nombre del hombre casi salió de sus labios. Incluso después de enviar a un pequeño grupo de hombres, junto con el trío formado por Larkins, Gaston y Camberley, no habían tenido noticias de su paradero. Tanto ella como Reinhard consideraron demasiado arriesgado informar a Carol y Grimm sobre la desaparición de Inkel, ya que ambos probablemente tomarían la iniciativa para ir a buscarlo. Además, corrían el riesgo de reavivar viejas rencillas si cruzaban a Boyachia tras sus anteriores incursiones allí. El Consejo de Sabios también estaba preocupado por este desenlace, en particular, Bordeaux.
Quizás por alguna preocupación persistente hacia Grimm, un antiguo miembro de su escuadrón, Sergev, este había urdido una mentira bien elaborada, que los convenció de llevarse a sus 2 nietas, y disfrutar de una jubilación anticipada. Eso dejaba al viejo Rom, quien temía que su turbio pasado pudiera vincularse maliciosamente con el encubrimiento del orgullo, si éste llegaba a hacerse público, avivando así las brasas de otra rebelión. Ya fuera contra el campamento de Felt, o contra el propio reino de Lugúnica, el riesgo era demasiado grande. Había sido un duro golpe para las posibilidades de su campamento, perdiéndolos a todos por una razón u otra. Y los había dejado solos. ¿Y nuestro personal? Pudiste confirmar. Reynard no se atrevió a lidiar más con esa cruda realidad. En cambio, intentó encontrar alguna señal de buenas noticias, posiblemente relacionadas con su nuevo personal. Sin embargo, al empezar a hablar, creyó percibir la preocupación en el rostro de Felt. Yo, comenzó con la voz temblorosa, deteniéndose, mientras pensaba en la mejor manera de explicar lo sucedido. N no es bueno. Todos se convirtieron en ratas. Felt tuvo que reprimir un escalofrío al pronunciar esas palabras a su caballero, mordiéndole el interior de la mejilla hasta que sintió el sabor de la sangre en la boca. El silencio, una vez más, revelaba algo mucho más grave que cualquier palabra. «Oye, ¿qué demonios ha pasado aquí?» Su dolor compartido pronto fue interrumpido por las voces de los demás, que llegaron al lugar al mismo tiempo. Quizás el zumbido de los insectos debería haber sido una advertencia suficiente. Sin embargo, durante su conversación, el zumbido se desvaneció en el fondo, mientras hablaban. «Cálmate, ¿quieres? Déjame hacer las preguntas». Otto, completamente sin aliento, estaba junto a Garfield, con la mano sobre el estómago, inclinado, jadeando. El mercader tenía un aspecto comprensiblemente desaliñado. Su sombrero apenas se mantenía en su sitio, y su cabello blanco estaba revuelto en todas direcciones. Al otro lado del callejón, sobre algunos edificios que habían sobrevivido, estaban Crusch y Wilhelm, contemplando la destrucción total, con una mirada silenciosa y conmocionada. Sobre el hombro de Crusch yacía Meili, inconsciente, con una expresión inquieta en su rostro dormido, por alguna razón desconocida. ¿Dónde está Emilia-sama? Finalmente, detrás de Reynard y Felt, Ram y Ren pisaron el camino de piedra chamuscada. Ram formuló su pregunta directa sin tener en cuenta la petición de Otto, de que ella se encargara del interrogatorio, lo que pareció enfurecer a Crusch y Felt. Yo. Reynard los miró a todos, notando las miradas de preocupación que recibía, mientras luchaba por encontrar una respuesta. Sus ojos se movieron rápidamente de las hermanas demonio, al furioso Garfield, a la mirada severa de su abuelo, y finalmente, a la mirada compasiva de su señora. No lo sé. ¿Qué? Una simple frase, que podría tener profundas consecuencias. ¿Qué acabas de? ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Beatriz no puede. En el mismo instante en que pronunció esas palabras, vio como la aprensión en sus rostros se transformaba en frustración. Todos comenzaron a murmurar, algunos le gritaban preguntas, otros miraban al vacío como si no comprendieran lo que acababa de decir. Lo juro, es verdad. Esa esfera negra puede que los haya llevado a algún lugar. Reynard comienza a exponer su punto de vista, pero al hacerlo, percibe que las miradas de Crusch y Wilhelm se clavan en él, con mucha más precisión que antes. Debió de intentar apelar a ella inconscientemente, aunque solo fuera para dar credibilidad a su argumento. Antes de que continúes, me temo que no soy un buen juez de la veracidad. Has demostrado ser capaz de burlar mi protección divina, en numerosas ocasiones, en los últimos días, así que, lamentablemente, no puedo predecir con claridad lo que dirás a continuación. Crusch alzó una mano, consumida por el autodesprecio, al admitir que no se podía confiar en su protección divina. No pretendía socavar la credibilidad de Reynard. De hecho, lo había interrumpido tan pronto precisamente porque esperaba no ser ella quien decidiera lo que viniera después. Sin embargo, para algunos, solo podía interpretarse como un ataque.
Ah, lo sabía. Ya estás empezando con eso. ¿Qué intentas insinuar? Felt sintió que empezaba a buscar la daga que llevaba en la cintura. La rabia que la consumía alcanzaba un nuevo punto álgido. Su relación ya se había fracturado durante la emboscada de Capella en la mansión, pero incluso después de su discusión anterior, parecía que no habían reflexionado. En nada, simplemente señalé que no soy la persona indicada para distinguir lo verdadero de lo falso. Crutch pareció desconcertado por la reacción de Felt, y miró a Reynard, quien se encontraba en una situación igualmente incómoda. ¿Y por qué necesitaríamos tu ayuda con eso? ¿Insinúas que mi caballero te mentiría? Reynard oyó a Felt reprimir un gruñido, mientras extendía la mano, y la jalaba de la bufanda, antes de que pudiera reaccionar precipitadamente. Quería apoyarla en esta lucha, pero, en realidad, toda la culpa recaía sobre él. No, pero es perfectamente razonable usar esa habilidad en una situación tan grave como esta. La candidata a la que servimos ha desaparecido, el único hombre que sabe lo que pudo haberle sucedido, ha pasado las últimas 2 semanas, engañándonos sobre el paradero de otro miembro de nuestro equipo. Ram comenzó a exponer los hechos, de forma sencilla, aunque quizás con poca emoción visible, tras sus cálculos. Cállate de una vez. Ambas saben que esta situación, y la otra, no tienen nada que ver. No es mi culpa que el hermano mayor no quisiera saber nada de ti. HK. Felt gritó esa última parte por instinto, aunque técnicamente era cierto. Subaru les había ordenado que mantuvieran su existencia en secreto, pero solo porque esperaba recuperar sus recuerdos, antes de presentarse de nuevo ante todos. Casi de inmediato, tanto Reynard como Felt se dieron cuenta de la gravedad de su error, al ver a Ram retroceder tambaleándose, con una mueca de dolor en su rostro carmesí. ¿Ese Subaru-kun? ¿Dónde está Subaru-kun? Ren pareció reaccionar a ese nombre por instinto. Su deseo de encontrar a su héroe eclipsó momentáneamente sus responsabilidades como sirvienta de Emilia. Sabía que la situación no era buena, pero en el fondo sabía que si Subaru estaba allí, podría arreglarlo. GHK. Reynard apartó rápidamente la mirada de la preocupada sirvienta demonio, bajando la vista, como si el nombre mismo le hubiera golpeado en la cara. El hecho de no tener forma de demostrar que Subaru no había muerto en su ataque, significaba que estaba a punto de enfrentarse a graves acusaciones. Claro que Reynard confiaba lo suficiente en la evaluación de Alidel, como para creerlo, pero eso no bastaría con el resto. Por favor, Ick, ese solo dime, Ick. Ese se encuentra bien. Ren contenía las lágrimas, mientras se acercaba lentamente al preocupado pelirrojo, con la mano extendida. Creo que Emilia-sama y Beatrice-sama estaban buscando a Subaru Dono en la capital. No me cabe duda de que lo encontraron. Wilhelm habló desde el tejado, intentando tranquilizar a Ren a su manera, mientras contemplaba la desolada llanura de tierra devastada. Decir que le debía a Ren una deuda casi igual a la que tenía con Subaru por la derrota de la ballena blanca sería subestimar su contribución. Pero antes, ¿por qué no nos cuentas qué fue esa luz blanca? Otto pareció atraer la atención de todos hacia sí mismo, con una expresión abatida en el rostro, mientras miraba a Reynard con una compleja mezcla de emociones en los ojos. Era como si el mercader ya supiera la respuesta a la pregunta que le hacía. Bueno, dada la situación, la mayor parte de la ciudad había sido envuelta por una calamidad. Reynard comenzó a balbucear una respuesta, pero las miradas penetrantes de todos a su alrededor hicieron que su respuesta se interrumpiera antes de que pudiera llegar al fondo de la explicación. Reynard. Otto miró a Felt, quien lo miraba fijamente con lágrimas asomando en el rabillo de sus ojos. Sabía que lo que estaba a punto de hacer estaba mal. Y que merecía ser odiado por ello, pero era la única manera de que la gente aceptara la verdad. Solo dinos qué era. Esa luz. Mientras Otto pronunciaba la última frase, pudo ver cómo la expresión de terror de Reynard se transformaba lentamente en algo aún más deprimente.
Era como si hubiera renunciado a algo vital para sí mismo, sumido en un dolor tan profundo, que no podía intensificarse más. Vete a la mierda. Vete a la mierda, mercader. ¿Qué demonios intentas que diga mi caballero? Ante el silencio de Reynard, Felt corrió hacia Otto, le dio un puñetazo en la cara, y luego varios en el pecho. El mercader recibió los golpes sin esquivarlos, sin sentir satisfacción alguna. Felt-sama. Lo siento, pero esto no le incumbe. Otto sintió que le sangraba un poco la nariz, y pronunció la última parte. Claro que esto me preocupa. Sé lo que intentas hacer, y no lo permitiré. Si Rein dice que todos están bien, entonces todos están jodidos. Felt sentía una descarga de adrenalina que le hacía morderse la lengua. La implicación de la pregunta de Otto era algo que Felt no se atrevía a considerar, sin importar lo que sugirieran las pruebas. Sobrevivir a la magia Jin, renegada, es una cosa, y sobrevivir a un golpe de la espada del dragón, es otra muy distinta. Otto pronunció las palabras que jamás se debían decir. Maldita seas. Antes de que Felt pudiera alcanzar su arma, Reynard apareció detrás de ella, con una mano en su hombro, para dejarla inconsciente. Ninguno de los dos sentía alegría por tener que hacer esto. Ni Otto por tener que interpretar al villano, ni Reynard por tener que hacerse la víctima. ¿Entiendes de dónde vienen mis dudas, verdad? Otto intentó reprimirlas, pero no pudo evitar mirar fijamente a Reynard, mientras repasaba el ataque una y otra vez en su mente. Justo detrás de Reynard, mientras Otto lo observaba, se extendía el páramo desolado que su ataque había dejado en la tierra. Seguro que no se atrevía a sugerir que alguien como Subaru, o incluso Emilia y Beatrice, podrían haber sobrevivido a eso. En teoría, sí, pero mi evaluación no se basa en meras conjeturas. La magia Jin es capaz de... El santo de la espada comenzó a intentar justificar sus conclusiones con algunas especulaciones sobre lo que podría haber sucedido. Sin embargo, pudo ver las cejas arqueadas de Otto, lo que indicaba que algo más estaba ocurriendo entre manos. ¿Y por qué Natsuki-san, Emilia-sama o Beatrice se salvarían si todos los demás están muertos? ¿O acaso insinúas que todos los atrapados en la esfera negra también están vivos? Se dio cuenta de que había tocado un punto sensible con ese comentario, ya que Reynard parecía paralizado ante la evidente contradicción en sus palabras. Siempre podía retractarse e intentar afirmar que todos habían sobrevivido, pero Reynard sabía que eso era una mentira descarada. Había sentido la intención asesina de las manos de las sombras, de primera mano. No puedo dejar que el mundo sepa que las sombras se originaron en Subaru. ¿Quién sabe qué podría ser el consejo de sabios, cuando se enteren de que la bruja de la envidia tiene una conexión con él? Ya era bastante grave que un noble intentara asesinar a Subaru. Reynard ya se había arriesgado muchísimo al permitir que se filtrara la información de que Subaru estaba vivo, pero esto ya era demasiado. No lo creo, pero créeme cuando te digo que hay buenas razones para sospechar que Subaru y sus asociados están vivos. Afirmó esto sin pruebas, pero con la clara intención de engañar esta vez. Aunque no estuviera diciendo toda la verdad, era evidente que Crush lo había notado, aunque optó por guardar silencio. Ren te cree. Subaru-kun debe estar vivo. Ya ha vuelto con nosotros una vez, no puede morir. La sirvienta de cabello azul asintió con lágrimas en los ojos, sin saber si realmente creía en sus palabras, o si simplemente quería creerlas. De cualquier manera, era un punto en contra de Otto, desde su propio bando. Ocultas algo. No sé por qué, pero te niegas a compartirlo. Ante la falta de confianza, me veo obligado a creer en el sentido común, y el sentido común dice que si te alcanza la espada dragón, mueres. El mercader se enjuagaba la boca con la sangre de un corte en la mejilla, sintiendo el escozor cada vez que la herida rozaba la piel. Quizás la magia Jin los protegió de... El propio Reynard parecía inseguro ante esta especulación, lo que no le favoreció ante los demás miembros del campamento. Si vas a mentir, al menos que sea creíble.
A pesar de toda su cortesía, ni siquiera Crush-sama puede disimular esa ridícula afirmación. Otto señaló a Crush, quien, a pesar de creer que había estado ocultando sus reacciones a la conversación, había sido lo suficientemente transparente como para que Otto supiera cuando Reinhard estaba dando señales de engaño. HK. Ante esta revelación, Reinhard pudo ver la furia que se apoderaba de los rostros de Garfield y Ram, la cual intentó ignorar. Ya tengo buenas razones para dudar de lo que me dices, algo que seguro ya sabes. Otto mencionó esto con indiferencia, ocultando su verdadero mensaje. Sin embargo, Reinhard captó la verdadera amenaza de inmediato, tan sutil que sería un idiota si no la entendiera. Reinhard había permitido deliberadamente que Alibel desactivara los micrófonos de Otto, para que no pudieran escuchar su conversación. El hecho de que Reinhard no les hubiera mencionado a esta persona misteriosa ya resultaba extremadamente sospechoso. ¿Qué demonios acaba de decir? Otto, hermano, dilo, y yo, con mi increíble poder, lo haré estallar en el suelo. Garfield agarró a Reinhard por el cuello de su uniforme de caballero, intentando levantarlo en el aire. Era una tarea imposible desde el principio, dada la gran diferencia de estatura entre Garfield y Reinhard, y la enorme fuerza de este último. No, no le hagas nada. Es cierto que probablemente todos le debemos la vida. Otto detuvo a Garfield, aunque pronunció la orden con muy poco entusiasmo. Garfield no entendía por qué Otto estaba molesto, lo cual le parecía bien. Era una carga que él mismo se había impuesto. No te preocupes, no diré nada. Respeto lo que tienes que afrontar, y no puedo culparte del todo por tu decisión, aunque me den ganas de arrancarme el corazón. Es una situación nada envidiable. Por primera vez, Otto miró a Reinhard con algo menos que desdén, mostrando una pizca de compasión en su ceño fruncido. Simplemente, no nos mientas. Admite lo que pasó, y sigue adelante. Ya ha sido un día bastante malo, y no me importa lo suficiente como para intentar hacerte sentir mejor. Otto parecía a punto de llorar, mientras pronunciaba estas palabras con la voz quebrada, apretando los dientes con tanta fuerza, que parecía que se le iban a romper. La pérdida de Subaru era algo que aún no había asimilado. Ahora también tendría que lidiar con la pérdida de Emilia y Beatrice. Era como si todo lo que le habían ordenado proteger, se le hubiera escapado de las manos, sin dejar nada. Pero es la verdad, yo nunca haría algo así a menos que fuera necesario, para salvar. Reinhard intentó explicar sus razones, pero era evidente que Otto no lo aceptaba. Parecía demasiado cansado y abatido como para creer las palabras vacías de Reinhard, sobre todo teniendo en cuenta lo que ya sabía. No me malinterpretes. No te culpo por lo que hiciste. Eres un verdadero héroe, Reinhard. Y un héroe es todo lo que puedes ser. Antes de terminar, este fue el último capítulo que se publicó, junto con su fecha de publicación. Pero no se desanimen, ya que, por lo que tengo entendido, el creador aparentemente sigue publicando la historia en Discord. Aunque, si no fuera mucha molestia, agradecería mucho que alguien de la comunidad pudiera pasarme la historia para poder continuarla. No uso Discord, y además, mi inglés no es tan avanzado, que digamos. Y bueno, aquí termina el video. Muchas gracias por verlo. No olviden dejar su like, y suscribirse al canal. Hasta la próxima, gente de YouTube.